Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra siguiente sesión de la clase de vectores. Bienvenidos a la única clase que vale la pena, la clase del profesor Eder Barajas. Y como estábamos comentando en la clase anterior, continuamos con la suma de vectores. En esta sesión vamos a hablar del método analítico, uno de tantos métodos analíticos. Vamos a utilizar el método de las componentes, que como vimos previamente, en la sesión número 2 calculamos las componentes de un vector. Así que en esta ocasión las vamos a utilizar para calcular la resultante. El procedimiento es relativamente sencillo. A algunos les parecerá engorroso ahorita que lo mencione, sin embargo, una vez que resolvamos un ejercicio, se darán cuenta de que no es tan complicado como de repente se escucha. El primer paso es descomponer cada vector en sus componentes x y y, así que obtendremos fx y fy para cada vector. Enseguida vamos a sumar las componentes de x y con ello obtenemos la sumatoria de las componentes de x o la sumatoria de fx. Enseguida vamos a sumar las componentes de y obtendremos la sumatoria de fy, es decir, de las componentes en y. Posteriormente vamos a calcular la magnitud, es decir, la resultante con la ecuación que obtuvimos en el teorema de Pitágoras. Recuerdan la sesión número 2 que desarrollamos el teorema de Pitágoras para calcular la magnitud. Y enseguida calculamos la dirección de la resultante con la ecuación obtenida con la función tangente, es decir, vamos a calcular el ángulo con la tangente a la menos 1. Y recuerde que disfrute, al final tenemos que disfrutar nuestro proceso, que para algunos será complicado, sin embargo, es parte de este proceso de aprendizaje. Esperemos que puedan entender el procedimiento. Veamos, tenemos el ejemplo número 1. El calcular el vector resultante equivalente a las fuerzas que aparecen en el diagrama vectorial. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el vector F1 de 5 newtons con un ángulo de 45 grados y tenemos un vector 2, F2, de 10 newton a 120 grados, ¿vale? Así que para calcular las componentes, el paso número 1, utilizaremos la ecuación Fx igual a la magnitud por el coseno del ángulo θ. Y la componente en y es igual a la magnitud del vector multiplicada por el seno del ángulo. Veamos, aquí tenemos una línea para poder dibujar nuestra componente en x de nuestro vector 1. Así que vamos a calcular la componente en x del vector 1. Para ello utilizaremos nuestra ecuación fx1 es igual a la magnitud del vector 1, que son 5 newtons en este caso, multiplicado por el coseno del ángulo 1, que en este caso el ángulo son 45 grados. Sustituimos los valores y la componente en x del vector 1 es igual a 5 newtons multiplicado por el coseno de 45 grados. Recuerden que para hacer este cálculo del coseno, su calculadora tiene que estar en grados, en la D, en deg o degree, ¿sale? Hacemos el cálculo, el coseno de 45 grados nos da 0.707. Una vez que lo multiplicamos por 5 newtons, obtenemos 3.53 newtons. Así que nuestra componente en x es igual a 3.53 newtons. Posteriormente, hacemos una línea por aquí y obtenemos nuestra componente en x del vector 2. ¿Vale? Ahora vamos a calcular la componente x del vector 2. Y nuevamente utilizamos nuestra fórmula. Ahora la componente en x del vector 2 es igual a la magnitud del vector 2, que son 10 newtons, multiplicada por el coseno del ángulo 2 del vector 2, es decir, 120 grados. Agregamos los valores y obtenemos que el componente en x es igual a 10 newtons multiplicado por el coseno de 120 grados. Nuevamente realizamos la operación, coseno de 120 grados es igual a menos 0.5, que al multiplicarlo por 10 newtons nos da 5 newtons negativos. Y esto tiene sentido porque veamos que la componente en este caso es negativa, va hacia menos x. Ahora vamos a calcular las componentes en y, así que aquí tenemos la componente en y del vector número 1. Y tenemos nuestra ecuación. La componente en y1 es igual a la magnitud del ángulo 1 multiplicada por el seno del ángulo 1, es decir, igual a 5 newtons
multiplicado por el seno de 45 grados. Aquí tenemos ya los valores agregados a nuestra ecuación y tenemos 5 newtons multiplicado por el seno de 45. Realizamos la operación, el seno de 45 nos da 0.707, que al multiplicarlo por 5 newtons nos da 3.53 newtons en Y. Si se fijan, ambos valores son similares y el coseno y el seno son iguales. Esto se debe a que 45 grados es la mitad de 90. Así que el coseno es igual al seno, miden exactamente lo mismo. Ahora vamos a calcular la componente en Y del vector número 2. ¿Sale? Y utilizamos nuestra fórmula. La componente en Y del vector número 2 es igual a la magnitud del vector 2 de 10 newtons multiplicada por el seno del ángulo 2, es decir, el seno de 120 grados. Agregamos los valores y obtenemos 10 newtons multiplicado por el seno de 120 grados. El seno de 120 grados nos da 0.866, así que ahora lo vamos a multiplicar por 10 newton. Al hacer la multiplicación obtenemos el valor de nuestra componente en Y del vector número 2 y nos da 8.66 newtons. Así que el paso 1 ya lo tenemos, ya calculamos las componentes en X y calculamos las componentes en Y. Aquí los tenemos, nuestros componentes en X y nuestros componentes en Y. Nuestro paso número 2 nos dice que hay que hacer la sumatoria de las componentes en X. Aquí tenemos la ecuación para las componentes en X y aquí tenemos la ecuación para las componentes en Y. Esto quiere decir la sumatoria de las componentes en X es igual a la sumatoria del componente X del vector 1 más el componente de X del vector 2 más el componente del vector 3 y así sucesivamente hasta n, es decir, hasta n vectores. En este caso solamente tenemos dos vectores, así que solamente utilizaremos x1 y x2. Veamos. La sumatoria de componentes en X. Vamos a sumar estos dos vectores, ¿vale? La sumatoria de los vectores en X es igual a la componente en X1 más la componente en X2 y sus valores son 3.53 menos 5 newtons. Realizamos la resta y obtenemos que la sumatoria de las componentes en X nos da un valor de menos 1.47 newtons. Ahora vamos a sumar las componentes en Y. La sumatoria de componentes en Y es igual a la componente Y del vector 1 más la componente Y del vector 2. Sustituimos los valores y obtenemos 3.53 newtons más 8.66 newtons, que nos da un total de 12.9 newtons. Así que ya obtuvimos la sumatoria de componentes en X, menos 1.47 newtons, y la sumatoria de las componentes de Y, que nos da un valor de 12.9 newtons. ¿Sale? Aquí los tenemos ya, las sumatorias de nuestros componentes. El siguiente paso, bueno, antes de pasar a este paso del procedimiento, vamos a hacer una representación gráfica. ¿Qué les parece? Aquí tenemos nuestros ejes X y Y. Y aquí tenemos nuestra componente en X, que es menos 1.47. Por eso el vector, el componente va hacia la izquierda o hacia el lado negativo. Y la componente en Y, lo vamos a agregar. Aquí la tenemos hacia arriba. Hay una diferencia considerable en los valores, veamos, menos 1.47. Este vector tendría que ser un poco más pequeño, sin embargo, exageramos un poco para poder visualizar de manera gráfica. Ustedes, si hacen el ejercicio, traten de sí dibujarlo con una escala apropiada, ¿sale? Entonces, la resultante que vamos a obtener será esta, ¿va? Y su dirección o su ángulo será este de aquí. Ese será nuestro vector resultante y esta será la dirección o el ángulo de la resultante. Esto es lo que tenemos que encontrar en los siguientes pasos. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestras componentes y vamos a calcular la magnitud de nuestro resultante, que sería este vector resultante que tenemos aquí. Para ello utilizaremos la ecuación de la magnitud, que es igual
a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Esto lo obtuvimos del teorema de Pitágoras, si recuerdan. Ahora bien, lo reescribimos para nuestro ejercicio y obtenemos que nuestra función resultante, la magnitud de nuestro vector resultante, perdón, es igual al cuadrado de la sumatoria de la componente en X más el cuadrado de la sumatoria de la componente en Y, ¿sale? Tenemos un triángulo rectángulo, así que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Simplemente sustituimos los valores y ya obtenemos nuestra magnitud. Veamos. Las componentes en X me dio o nos dio un valor de 1.47 newtons y lo elevamos al cuadrado. Y las componentes en Y, 12.9 y lo elevamos al cuadrado. Hacemos el cálculo. Recuerden que al elevarlo al cuadrado este se hace positivo. Menos por menos nos da más, así que se vuelve positivo. Y nos da un valor de 2.16 cuando lo elevamos al cuadrado. De igual manera, elevamos 12.9 al cuadrado y obtenemos 166.41. Ahora vamos a realizar la suma. 2.16 más 166.41 nos da un total de 168.57. Así que a este valor le vamos a calcular la raíz cuadrada. Y nos da un total de 12.98 newtons. Y aquí tenemos nuestra resultante con un valor de 12.98 newtons. Esa es su magnitud. El siguiente paso es calcular la dirección, es decir, el ángulo del vector resultante. Y utilizaremos esta ecuación. El ángulo θ es igual a la tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. La reescribimos de acuerdo a nuestro ejercicio. El ángulo θ es igual a la tangente a la menos 1 de la sumatoria de la componente en Y sobre la sumatoria de las componentes en X. Sustituimos los valores. El ángulo es igual a la tangente a la menos 1. La sumatoria en Y nos da un valor de 12.19, así que lo sustituimos. Ahora sustituimos el valor de X con menos 1.47 y realizamos la división. Al realizar la división obtenemos 8.29, es decir, 12.19 entre 1.47 nos da un valor de menos 8.29. Así que ahora calcularemos la tangente a la menos 1 para obtener el valor del ángulo. Y aquí lo tenemos. Tangente a la menos 1 de menos 8.29 nos da un resultado de menos 83.12 grados. Sin embargo, aquí hay que tener un poquito de cuidado. Este ángulo que estamos obteniendo es este ángulo de por aquí que tenemos señalado en color verde. Recordemos que los ángulos se miden en sentido positivo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Este sería el ángulo positivo, este sería el ángulo negativo. Así que la dirección que obtuvimos es correcto. Esta es la dirección de nuestro ángulo, sin embargo, de nuestro vector, perdón. Sin embargo, el ángulo es negativo. Vamos a calcular este ángulo. Para ello, recuerden que desde aquí, desde 0 hasta acá, tenemos 180 grados. Entonces, este ángulo lo vamos a obtener restándole a estos 180 grados, estos 83.12 que tenemos aquí. Y aquí tenemos nuestra ecuación. El ángulo de la resultante, este, es igual a 180 grados, que es lo que tenemos desde aquí hasta acá, menos 83.12, es decir, quitándole esta sección o esta porción. Y nos da un total de 96.88 grados. Así que este ángulo de la resultante tiene en realidad un valor de 96.88 grados. Si se fijan, ambos ángulos nos dan la misma dirección del ángulo, del vector, perdón. Sin embargo, este es un ángulo positivo y este es un ángulo negativo. Y usualmente utilizamos la notación de ángulos positivos, así que por eso utilizamos 96.88 grados. Y hacemos la comparativa. Veamos. Nuestro ejercicio, nuestros dos vectores nos dieron una resultante de 12.98 newtons a 96.88 grados. Es decir, el efecto de nuestra resultante será el mismo que obtendremos con estos dos vectores. Y tiene algo de sentido. Si nosotros esta línea la llevamos hacia acá y esa la llevamos hacia acá y dibujamos nuestra resultante, quiere decir que tiene sentido lo que acabamos de encontrar, ¿vale? Así que
Este fue el ejemplo número uno con la suma de vectores utilizando el método de las componentes. En la siguiente clase utilizaremos más vectores, 4 vectores. Vamos a hacer un ejercicio con 4 vectores, un poquito más largo el ejercicio. Sin embargo, creo que nos va a ayudar para que esto quede todavía más claro. Espero que les haya servido la clase de hoy y nos vemos en la siguiente. Que tengan un buen día.